evidentemente hay muchos temas con relación al asunto de la reforma al Poder Judicial y las eventuales votaciones del primer domingo de junio de 2025. Mañana va a ser un día fundamental para lo que se debata y se discuta y se vote en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir de ahí van a suceder un montón de cosas. Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, gracias siempre por conversar con nosotros, Arturo. ¿Cómo estás, Ana Francisca? Me da mucho gusto saludarte. Contenta de platicar contigo y mucha expectativa para mañana, ¿no? Mañana es un día muy importante, yo creo que para el país en muchos sentidos. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa, y la Corte tiene un gran peso encima de resolver estas importantísimas acciones y controversias, y vamos a ver cómo se posicionan los ministros, ministras. Yo creo que va a haber un resultado favorable de acuerdo a las posiciones que han externado públicamente en torno a la reforma, pero también va a ser muy importante ver cómo se posiciona el gobierno y el legislativo, qué es lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo reaccionan el legislativo. Creo que el legislativo es un poco más predecible, ya sabemos que ellos van por el desacato de cualquier cosa que se resuelva en contra de su supuesta mayoría de 35 millones de votos, pero hay que ver la posición de la presidenta. Y también no hay que olvidar, Ana Francisca, algo importante que también mañana, digamos, estará en el ambiente y que va a tener impacto en el país, es la elección en Estados Unidos, digamos. Sí, claro. Es un contexto global que hay que entender y hay que dimensionar. Yo creo que pocos días tan cruciales para el país como mañana, de veras, lo digo totalmente en serio. A ver, pero pensemos en que, digamos, vayamos por los escenarios. Si la reforma al Poder Judicial se invalida en algunos de los como lo propone el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, sucedería una cosa, y ahí es el escenario en el que tú dices, vamos a ver cómo reaccionan los otros actores políticos frente a esta decisión. Pero, digamos, si la elección sucediera tal y cual está planteada hoy en la legislación, hay dos cosas de las que me gustaría platicar. La primera es lo que mencionó el consejero del INE, Arturo Castillo, hace algunos días, con relación a la cantidad enorme de cargos y de candidatos contemplados en la elección al Poder Judicial, y la posibilidad de que la elección no durara ni siquiera 1 o 2, sino varios días, porque son tantos los cargos que tendríamos que elegir, que la gente tendría que ir a votar en días consecutivos. Jamás hemos visto algo así, sobra decirlo, Arturo. ¿Cómo ves todo este tema? A ver, es una postura muy interesante. El primer reto será la parte legal, porque en la parte legal la Constitución habla de que la elección se llevará a cabo el primer domingo de junio, es decir, habla una fecha en específico, no dice que puede ser en diferentes días, aunque bueno, esto ya lo sabemos, se podría superar a través de un acuerdo y una ratificación que haga el tribunal. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, hay voto anticipado en el caso de las personas en prisión preventiva, en el caso de las personas en estado de postración, en el caso de quienes votan desde el extranjero. Esto hablo de las elecciones políticas, se ha permitido el voto anticipado en esos casos. Entonces, es lo primero. Pero después, a mí me gustaría que imaginamos el escenario de la boleta que vamos a tener. En la Ciudad de México se renovarán 104 magistraturas y 64 jueces y juezas. Esto quiere decir que nos van a dar múltiples boletas, porque por más de que en una sola papeleta, digamos, pueda haber varias candidaturas por cada magistratura o por cada juez, habrá 6 opciones, y a lo mejor en una sola papeleta podrás acumular varias, podrás poner inclusive hasta 10, o no sé cuál sea el cálculo del INE, pero podrás poner varias. Nosotros hemos hecho el supuesto de que si pones 10 por papeleta, en la Ciudad de México, solamente para elegir jueces y magistraturas, se podrían dar hasta 19 papeletas, más la correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más la correspondiente al Tribunal Disciplinario, más la correspondiente a la Sala Superior del Tribunal Electoral y a la Sala Regional del Tribunal Electoral que te toque elegir. Eso podría acumular hasta 22 o 23 papeletas que te den. Y de esas, si tú te fijas, o sea, hacemos el ejercicio,
en la boleta de las elecciones políticas, pues lo primero que identificas es el emblema de los partidos políticos. A lo mejor no te sabes a la perfección el nombre de cada uno de los candidatos o candidatas, pero sí identificas el emblema de quien nos está postulando, claro, y es lo que marcas. Aquí no va a haber emblemas, entonces vas a tener que leer cada una de las papeletas, cada una de las listas y elegir el nombre pues que te suene, que conozcas, que hayas identificado o simplemente ahí al azar. Nada más en ese ejercicio es claramente que te va a llevar varios minutos, digamos. La votación de las elecciones políticas, cuando nos entregan hasta 6 papeletas, dura en promedio 10 minutos, estás ahí en la mampara, entre que te entregan la boleta y las depositas en las urnas. Si te entregan 23 papeletas que hay que leerlas para identificar el nombre que quieres elegir, nosotros calculamos que no va a ser un ejercicio menor a 40 minutos el que te va a tomar. Esto, si tú piensas que el INE tiene que planear una elección para 98 millones de personas, pues desde luego que la lógica que establece el consejero Castillo es bastante acertada. En un solo día sería imposible que la podamos llevar a cabo. Necesitaríamos varios días, como ocurre en algunos países, y cito en este caso la India o en los mismos Estados Unidos, en donde la elección se lleva a cabo en varios días. ¿Para qué? Para que haya un flujo de votación continuo, porque si no vas a tener que estar en la cola 10 horas, o sea, digamos, si no se vuelve un ejercicio imposible. Sí, o sea, aquí en Estados Unidos se hace el voto anticipado, pero es otra cosa, Arturo, ¿no? O sea, es otra cosa, no está contemplada el tema del voto anticipado en la legislación mexicana, ¿no? No está contemplado el tema del voto anticipado, pero lo que, digamos, sí se podría hacer a través de un acuerdo de la autoridad es una elección en 3-4 días. De hecho, en algunos lugares con la pandemia lo vimos en situaciones extraordinarias o en algunas situaciones, pues la elección se llevó a cabo en diferentes días. ¿Por qué? Para hacerla más dinámica, para que también el esperar mucho en la fila o el que sea muy tedioso el proceso de votación, eso desincentiva el voto. Pues sí. Acordémonos que no hay reglas y es la primera elección de este tipo. Seguramente en varias cosas vamos a tener que ir un poco a prueba y error, desafortunadamente. Oye, y a eso se relaciona con el tema del presupuesto, porque escuchábamos justamente un audio de la presidenta Sheinbaum que estaba pues muy contrariada por el tema del presupuesto que acaba de aprobar el Consejo General del INE, 13,205 millones de pesos, me parece. Cuando decía la presidenta, pues me habían dicho que 7,000, ¿cómo que sube a 13,000? Casi lo duplica. ¿Qué decir al respecto, Arturo? Este también es un tema interesante. A mí me parece que el presupuesto, digamos, de entrada, pues quien tiene que hacer el presupuesto y nunca había dado una cifra es la autoridad electoral. Pues si alguien le había dicho a la presidenta de 7,000, estaba de entrada hablando sobre, digamos, una base inexistente. Una elección presidencial como la que se llevó a cabo en 2024 costó 8,000 millones de pesos. Y esta elección se presupone que es más cara y se advirtió desde la reforma por el simple hecho de que se tienen que crear muchas cosas de cero. La geografía electoral no coincide con la geografía judicial y, insisto, en una elección, este es otro buen ejemplo, en una elección como la de 2024 nos entregaron 6 boletas electorales a los ciudadanos en algunas entidades federativas, boletas que cuesta mucho dinero imprimir porque tienen muchas medidas de seguridad. Imagínate aquí si nos van a entregar 22 boletas a cada ciudadano o un número bastante superior a las 6 boletas, pues son una cantidad de materiales electorales. A esto hay que sumarle la capacitación, a esto hay que sumarle muchos otros instrumentos y muchas otras cosas que el INE tiene que crear de cero en un ejercicio que va a ser por primera vez y además con poco tiempo. Creo que el presupuesto es un presupuesto, digamos, razonable. A mí no me parece desproporcionado, tomando en cuenta el reto y el tamaño de lo que implica una elección de este tipo, que además tampoco hemos visto en ningún otro país del mundo como para saber un poco qué estamos enfrentando. Es algo inédito y es algo que por primera vez se va a hacer en México. No hay caso similar. La elección de Bolivia, que podrías decir, bueno, es una elección también judicial, ahí solo se eligen 26 cargos, y es una elección en el que el padrón electoral de Bolivia es de alrededor de 7 millones de personas. Sí, aquí vamos a elegir más de 800 cargos y el padrón electoral en México es de 100 millones 96, de personas. Sí, creo que toda proporción guardada, pues
el presupuesto es lo que costaría una elección de la calidad de la que aspiramos, ¿no? Bueno, pues mañana un día importantísimo, un día crucial, pero sí tenía muchas ganas de platicar estos dos temas contigo, el tema del tiempo y el tema de los dineros, del presupuesto. Gracias, Arturo. Con mucho gusto. Nada más, Ana Francisca, rápidamente, si Dígame. mañana la Corte resuelve y se aprueba el proyecto, estas condiciones cambiarían. Tanto el tema de la posible votación en varios días como el tema presupuestal se tendría que ajustar. Pues claro, o sea, porque no estarían votándose ni jueces ni magistrados, ¿no? Sí, el grueso de los cargos se reduciría. Entonces, el grueso de los cargos sería este impacto también. Bueno, pues ahí está, ya veremos. Gracias, Arturo. Muy buenas tardes, mucho gusto. Te mando un abrazo. Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral. Lo pueden seguir en @elecciones y más en todas las redes sociales.